¿Cómo está, doctor Rudecindo Vega? Muy buenos días. Hola, Rodolfo, ¿Qué tal, doctor Velarde? ¿Cómo está? Hola, Rodolfo. Antes de ir a la pregunta, ¿cuál es la salida frente a todo este contexto? Sí me gustaría un poco que ustedes vayan analizando los sucesos de ayer. ¿Qué impresión les dio este asunto de la inamovilidad que no plantea, sino que impone el gobierno? Luego sale alguien a quien se le conoce como de la derecha extrema, el congresista Montoya, a decir, bueno, quizá no sea la medida correcta, pero algo tenía que hacerse porque había que proteger Lima, porque iban a bajar de los cerros, ¿no?, algunos delincuentes. Su impresión. Mira, Rodolfo, cuando la improvisación, la inexperiencia gubernamental, el desconocimiento de la gestión pública es el signo distintivo del gobierno, entonces pueden ocurrir barbaridades como ha ocurrido en estas últimas 24 horas. Pero aparentemente no era improvisación, sino eran informes de inteligencia. Pero fíjate, ¿y de dónde vienen? ¿Cómo vienen? O sea, seguramente pueden ser informes de inteligencia, pero hay informes de inteligencia que se procesan, que se estudian, que se analizan, que en términos rurales del profesor se rumian. ¿Y cómo ¿verdad? sabe usted que no se hizo? ¿Por qué? Porque es una decisión de último momento. Es una decisión que llega a un Consejo de Ministros. ¿Cómo sabe usted que es una decisión de último momento? ¿Por qué? Porque llega a un Consejo de Ministros en la noche, que termina a las 11 de la noche, a las 11:30 se anuncia que se va a sacar una decisión de ese tipo, y 15 minutos antes de que comience el día siguiente sale publicada la norma en una edición extraordinaria. O sea, ¿para qué? Para que a los 15 minutos siguientes la norma entre en vigencia. O sea, improvisación total. Por eso te digo, cuando hay improvisación, inexperiencia gubernamental, desconocimiento o ignorancia en la gestión pública, fácilmente se cometen este tipo de barbaridades, como muchísimas que viene cometiendo este gobierno. O sea, vamos a decir, si uno mira, Rodolfo, en estos 8 meses y una semana que tenemos de gobierno, es más fácil identificar la cantidad de errores que 1 o 2 aciertos. Y lamentablemente eso es lo que nos lleva a la situación en la que estamos, ¿no? Muy bien. ¿Qué opina sobre el tema el doctor Velarde? Bueno, creo que desde el 27 de julio se veía que la confrontación no se iba a resolver con la juramentación del presidente y la instalación del nuevo Congreso. Venimos arrastrando esto desde el año 2016, errores más, errores menos. Comparto en parte la opinión sobre la improvisación del presidente, de la forma en que 50 distintos ciudadanos han ocupado los ministerios en estos pocos meses de gobierno, y en esta condición de hacer iniciativas de terceros de una manera poco previsoria sobre el resultado. No nos olvidemos de la designación del anterior presidente del Consejo de Ministros, que ni siquiera pudo llegar a presentarse al Congreso de la República. Vemos que el presidente tiene un problema no solo del círculo para tomar decisiones, sino él mismo es un mal decisor, porque no valoriza lo que realmente está ocurriendo en la sociedad, ha perdido la lectura. Pero la decisión de la inamovilidad fue en base a un Consejo de Ministros. Sin duda, porque la ley no prescribe otro mecanismo, no se puede hacer eso. Y además en base, supongo, a esos informes de inteligencia que menciona. No me cabe duda que la presentación de Montoya tiene esa misma información. Hay una relación, sin duda, entre el Servicio de Inteligencia de las Fuerzas Armadas y los congresistas que han sido parte de las Fuerzas Armadas. Y Montoya es el promotor de las vacancias, claro, fracasadas contra Castillo. No tengo la menor duda de que hay un informe de inteligencia que haya recomendado que se tome una medida para poder evitar esa condición peligrosa que se sustenta en el informe de inteligencia. El problema está, creo yo, en la forma en que se toma la decisión y la forma en que se implementa, ¿no? Me parece a mí que otras medidas se han podido tomar. No somos nuevos en esta materia. Por ejemplo, sacar al ejército y guarnecer las principales vías colectoras de las zonas más populares. Por Darle ejemplo, garantía al ciudadano. Fortalecer los puntos de control sobre mercados. Por ejemplo, poner a la policía más distribuida desde antemano. Por ejemplo, hacer desde muy temprano por la mañana trabajos de colección de liderazgos
de sindicatos, de los mercados, de transportistas, para poder generar confianza desde la mañana. También es verdad que hay una prensa que busca desgastar por cualquier hecho al gobierno, ¿no es verdad? Y no colabora colocando otras opiniones distintas a aquellos que desde el 27 de julio su único proyecto político es vacar al presidente y tumbarse este gobierno de izquierda. Hace algunos días publiqué una nota que esto me hacía recuerdo de 1973 en Chile, cuando el grupo que se oponía a Allende desgastó al gobierno de Allende, no lo dejó trabajar y generó una enorme crisis. 50 años después, los herederos del pensamiento de Allende hoy gobiernan Chile y están sacando la constitución pinochetista y el pueblo chileno está asustado. Lo que quiero decir es que si no resolvemos las cuestiones de fondo, los extremistas siempre van a terminar dañando al país. De derecha y de izquierda, por supuesto. Así es, así es, así es. No, sí, sí. Yo ahí te añadiría algo de lo que se acaba de señalar. Mira, si el gobierno con toda su incapacidad nos genera estos temas y sabemos que en la oposición tenemos, vamos a decir, personas poco proclives de ser ideológicamente o un pensamiento a seguir. Mira, uno escucha al general, al almirante Montoya y uno dice cómo llegó a un grado de liderazgo político como el que tenemos. Y si él es además uno de los que ahora va a terminar siendo mentor de esta medida del gobierno, por Dios, ¿verdad? O sea, ya estamos de un inútil a pasar a la ayuda de otro inútil. Es una desgracia que se nos viene. Hace poco, justamente lo conversábamos, yo insistía en lo siguiente, y vuelvo a insistir, y creo que hay que verlo también en esa perspectiva, en el horizonte. O sea, hoy, en el Congreso, el gobierno ha derrotado una vez más en el tema de la vacancia presidencial a oposición congresal. Eso es inamovible. ¿En el día de la votación o ayer? No, en el día de la votación. Claro. Pero lo que yo insisto es que en realidad la vacancia presidencial, como la disolución del Congreso, no está en el debate, ni en el Congreso ni en el gobierno. No están está en la calle. interesados. Está en la calle. Es la calle la que va a definir si se vaca o se disuelve. Algunos dicen que eso fue lo que vio luego de su derrota con 55 votos apenas para la vacancia, la derecha extrema, la calle. Pero es que la calle estaba, vamos a decir, la calle no se identifica con la oposición congresal, entonces, pero sí se identifica con la vacancia. ¿Qué le pareció lo de la calle ayer? Desbordada, porque la calle de ayer no es una calle con liderazgo. Desbordada, pero espontánea. No es, puede ser organizada también. Me llamó la atención la presencia de algunos elementos de la pestilencia, la resistencia. Mira, pero a ver, Rodolfo, mira, la calle puede haber sido desbordada, la calle puede haber tenido grupos de vándalos atacando la propiedad pública, infiltrados, ¿verdad? Podemos criticar todo eso, pero no podemos decir que esa calle sea mayoritaria, porque para movilizarse en la forma como se ha movilizado, vamos a decir, hay gente que espontáneamente sale a expresar. Entonces, hay que saber distinguir, porque si no distinguimos eso, es fácil, uno, vamos a decir, menospreciar la protesta. 2, no atenderla. Y 3, atenderla para mecerla. Y ninguna de esas cosas es válida. Entonces hay que saber enfocar. A los vándalos, a los infiltrados, a esos hay que identificarlos y meterlos presos. Sí, yo creo que... a ver, hemos visto que la calle saca y pone presidentes en la medida que los medios de comunicación sacan y ponen agendas. Y en la medida de que determinados intereses financian a los medios de comunicación y a quienes van a liderar ciertos aspectos en la movilización popular. Creo que hay un nivel alto de espontaneidad en la marcha de ayer, me consta, ¿no? Pero lo que es el reflejo de los sondeos, las encuestas que ya sabemos. Claro, porque hay un volumen de actividades que viene haciéndose de distintas partes contra el gobierno y que el gobierno mismo ayuda por su incapacidad y su incompetencia. Por ejemplo, en el tema de las vacancias, ¿no? Nosotros sostenemos que la vacancia es el último argumento cuando hay
una situación extrema con el presidente de la República, sea quien fuere este, ¿no es verdad? Por esa razón, cuando vino la primera vacancia para Vizcarra, nosotros, como Acción Popular, no la compartimos, yo publiqué un artículo. La vacancia la vi en reflexión, ¿no es verdad? Y tampoco estuvimos de acuerdo cuando hubo la segunda vacancia porque nos pareció inoportuna e ilegítima, pero vimos a los medios de comunicación agitando, porque esa es la palabra, para facilitar la salida de Merino. En consecuencia, lo que tenemos que recordar nosotros es que si queremos tener estabilidad política, debemos crearla en el diálogo, en el debate y en la búsqueda de consensos. La vacancia no es la solución y de gastar la figura de la vacancia en el Congreso es un absurdo. Si hay una prueba para causarla objetiva, debe tramitarse por la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales y mantener la legalidad en todo el proceso mientras se consigue además la legitimidad. Porque fíjese, lo he dicho varias veces, este presidente que está en un punto bastante bajo, está en el 20%, según las encuestas de todos los gustos. Pero Toledo, y lo sabes muy bien, un dígito, estuvo en un momento debajo de nuevo, y aquellos personajes que tú has nombrado también lo quisieron vacar, pero no consiguieron el apoyo del Congreso. Me recuerdo clarísimo cuando el excongresista Mulder y el excongresista Castillo patrocinaban la caída de Toledo desde el Congreso, del que eran parte, porque decían que no tenía el respaldo popular suficiente. Si nosotros hacemos que la democracia sea simplemente una movilización popular, entonces habremos acabado por siempre con el derecho constitucional, la estabilidad política y fundamentalmente la posibilidad de resolver los problemas para los más pobres. Muy bien, son las 11:31, vamos a ir a la pausa un ratito y luego regresamos para seguir conversando con Alberto Velarde y Rudecindo Vega. ¿Buscas lo mejor para tu hogar? En Plaza Hogar podrás elegir, diseñar y plasmar todas tus ideas. Todo lo que soñaste está en Plaza Hogar. Diseños exclusivos y precios sin competencia. Cómprale al Perú. Ven a Plaza Hogar. La emoción de encontrar lo mejor para tu hogar. Avenida Angamos, 1551 Surquillo. Muy bien, seguimos aquí en Nativa Nos Conecta, esto es Pulso Informativo, estamos conversando con el doctor Alberto Velarde y el doctor Rudecindo Vega sobre el contexto que estamos viviendo en la coyuntura política. Tenía el uso de la palabra. Sí, doctor. No, Rodolfo, retomo la argumentación de Alberto y lo que yo señalo... de esa argumentación? No, lo retomo. Y más bien lo que yo añadiría es, en el caso de Toledo, que llegó al 8%, y en Chile, Piñeira en su momento más crítico a 6%, en ambos casos el soporte y la salida que encuentran es en un proceso de concertación. Toledo se restablece porque en paralelo suyo venía un acuerdo nacional funcionando y potenciándose muy fuerte. Y gracias a ese acuerdo nacional es que se abre un proceso de concertación de las fuerzas políticas, de establecimiento de políticas de Estado y de instrumentos de gobierno. Lamentablemente eso ahora en el horizonte peruano no aparece. El presidente decidió convocar el acuerdo nacional 72 horas antes de la vacancia, o 48 horas antes del debate de la vacancia. Yo tenía la esperanza que, culminado el debate de la vacancia, inmediatamente convocara el acuerdo nacional. Mira cuántos días han pasado, mira la desgracia que estamos viviendo, y hoy el acuerdo nacional en el vocablo gubernamental no existe, cuando eso debería ser una necesidad. Lo que pasa es que estas figuras, disculpando la expresión, las prostituyen.
¿no? El acuerdo nacional, la vacancia, ¿no? Cuando se usan, cuando se deben usar, no en cualquier momento. Claro, y lamentablemente el proceso de confrontación sin horizonte, sin norte. Mira, a ver, tenemos un gobierno que, como digo, es más fácil hacer un listado de desaciertos que el listado de aciertos. ¿Ya? Eso es lo que tenemos en estos 8 meses y medio. Y tenemos una oposición congresal y fuera, que está obsesionada con la vacancia. Entonces, vamos a decir, un ejecutivo que no gobierna y un Congreso que no legisla, que verdad está en otra, o sea, si tenemos los dos poderes principales del Estado desorientados, desconcertados, lamentablemente pero ellos nos asumen expone, que lo hacen bien, lo cual es peor, porque ahí sí ya lo que no solamente nos demuestran desconcierto, desorientación, sino nos demuestran inutilidad e ignorancia. El presidente cree que está muy bien y Mari Carmen Alba asume que es la hija de los gamonales, ¿no? Bueno, es una competencia de incompetentes, vamos a decir, ¿verdad? Y lamentablemente eso nos perjudica como ciudadanos, nos perjudica como país y nos perjudica en términos del devenir y del futuro hasta allá inmediato. Ya ni siquiera pensemos en el futuro de acá 10, 20, 30, 40 años. Pensemos en el futuro de aquí a los próximos 6 meses, a los próximos doctor Vega, meses. Encima el Congreso cita al presidente y a sus ministros, el presidente accede y va, y Fuerza Popular no quiere asistir. Fíjate. O sea, ese es un grado clarísimo de que lo que no importa es el país, no importan los ciudadanos. Lo que importa es el interés propio, es el interés particular, es el interés tan mezquino y tan inmediato de solamente ver lo particular y lo propio. Galarreta hoy día habló en RPP y dijo, no, pero ¿cómo vamos a asistir pues, frente a un presidente que no hace absolutamente nada? Además impone una inamovilidad que no tiene sustento. Así no vamos a asistir. Por eso no asistimos. Yo quisiera intervenir para partir que cuando el Acuerdo Nacional concluye con sus 4 objetivos de Estado, y concluye con sus 30 y pico políticas, creo que estamos ahora en el número 36, ¿no es verdad? Le deja al país un gran instrumento para lograr concertaciones y resolver conflictos que vienen de mucho tiempo atrás. El 23 de julio, con Johnny Lescano, en la condición de candidato presidencial del Partido Acción Popular y yo, el candidato a la vicepresidencia, concurrimos a felicitar al presidente como consecuencia que el Jurado Nacional de Elecciones lo proclama. Le llevamos un libro en homenaje al presidente Paniagua con temas vinculados, en Zarratea sin duda alguna, y le pedimos que convoque el Acuerdo Nacional porque era clarísimo que era un presidente improvisado, que no tenía cómo plasmar una ruta de salida a esa dificultad y que podía concurrir al acuerdo no solamente como voluntades, sino también como lo que habíamos avanzado. Debo recordarles que antes de la salida de Vizcarra le ofrece un plan Perú al Congreso de la República. Y nosotros le pedimos al Congreso de la República, al presidente de la República, que convoque el Acuerdo Nacional y que ese plan Perú fuera. Se instalaron 6 meses de trabajo, donde logramos obtener consensos en materias de economía, de educación, de justicia, etcétera, para poder facilitar la dificultad que ya nos traía desde el año 2016 el conflicto originado por la señora Fujimori, que no aceptó el resultado, que consideraba que PPK debería ser vacado, que ya fue vacado y ahora iban tras Vizcarra. La historia se repite, entonces tenemos que desmontar esta forma de hacer política y la única manera es, como bien comparto, llegar otra vez al Acuerdo Nacional, reforzar el Acuerdo Nacional y permitir que estas políticas de Estado sean difundidas como un instrumento donde todos podemos participar. Algunos decían empresarios, trabajadores, políticos, ciudadanos. ¿Perdón? Algunos decían que era solo para la foto. No, el Acuerdo Nacional se ha producido en materia para poder desarrollar el país. Lo que ocurre es que la confrontación pasa porque el centro desaparezca. Y las políticas que el Acuerdo Nacional obtiene son políticas de centro, porque van sumando las diferencias y van generando consensos. Y eso es lo que no quiere un extremo del país, que es fundamentalmente los beneficiarios del fujimorismo. Pero tampoco lo quieren
los del otro extremo, los que creen que todo es malo y que todo debe cambiar y que en 200 años nada se ha avanzado. ¿Qué le respondió el presidente? El presidente creo que no había leído siquiera los contenidos del Acuerdo Nacional, sus 4 grandes objetivos No nacionales. sabía de qué estaba hablando usted. Exactamente, él me daba la impresión que en ese momento, por la respuesta que me dio, que para él la salida de la crisis era la convocatoria a la Asamblea Constituyente, y yo le dije que la Asamblea Constituyente era un medio, no un fin, porque la reforma constitucional integral, que la patrocinamos nosotros desde Acción Popular, debe hacerse dentro del Congreso, y que la Asamblea Constituyente podría ser a largo plazo un objetivo nacional, que no lo es ahora. Y mira, fíjate, para seguir en esa misma reflexión, ¿por qué yo me he ido rompiendo la cabeza, lo hemos conversado algunas veces, de por qué no se convoca el Acuerdo Nacional? Porque el Acuerdo Nacional no solamente es un foro para debatir las políticas públicas, sino bien llevado sería un extraordinario instrumento de gobierno concertado para implementar varios temas que están en las diferentes propuestas de los planes de gobierno. Entonces, ¿y por qué no lo conocen? ¿Por qué no se convoca? Claro, mi primera conclusión es, claro, tenemos un presidente que, como dice, posiblemente no lo conoce, posiblemente no lo escuchó, posiblemente le da poco valor, ¿no? Es una reunión para la foto. Quizás eso sea lo que esté en la cabeza del presidente, pero también recordemos que el partido que está detrás del presidente no participó en el acuerdo, porque no existía. Los partidos políticos que hoy están, casi ninguno participó en el acuerdo, porque no estaban en ese momento. Los políticos sí estaban, los dirigentes sí estaban, pero no los partidos. Claro. Renovación Popular, claro, es una redefinición de lo que fue solidaridad, pero vamos a decir Tampoco con existía. Un componente más ideológico, y ya existía. No, en la fundación del acuerdo no. No, ya existía, porque recuerda que viene de los 90, con Lucho Castañeda, claro. claro. ¿No? Entonces, pero lo que quiero decirte es que hoy tenemos una clase política que posiblemente no pasó por el acuerdo, o si pasó por ahí, el acuerdo no se encarnó en ellos. Entonces, tenemos ahí un instrumento que posiblemente no es entendido, no es comprendido, y vamos a decir, cuando tú legítimamente planteas, ¿es solamente para la foto? No, mira, no hay política gubernamental, Rodolfo, que hoy no se refiera, ninguna, todas las políticas del Estado, todas las políticas de gobierno, nacional, regional y de municipios, en cualquier sector hacen referencia a las políticas de Estado del Acuerdo Nacional. Fíjate lo importante que es, en un país que había perdido la planificación en los 90 porque ya no existía el INP, el Acuerdo Nacional nos devuelve horizonte, nos da estas 36 políticas en estos 4 ejes temáticos grandes. Y no solamente eso, sino la mayor cantidad de instrumentos de gobierno nacen de ahí. Entonces, no visualizar eso en realidad es un pecado para hacer gestión, pero es mayor pecado para definir el futuro inmediato del país, ¿no? Entonces, ahí yo siento que todavía hay un espacio, y ojalá que ese espacio, fíjate, yo cada vez me desencanto, pese a que escribo, pido cada semana Acuerdo Nacional, yo creo que ya si ni el gobierno ni la oposición congresal van a transitar ese camino, nos queda a las instituciones, a los gremios, instituciones de la sociedad civil volver a impulsar. Alberto recordará que la crisis de los 90 se resuelve con una sociedad civil muy fuerte, muy protagónica, en donde los partidos estuvieron ahí brazo a brazo. El Foro Democrático. Transparencia, ¿no? Que somos, tú estabas ahí, claro. Y hoy, lamentablemente, esas referencias no están, pero hay que construirlas. Ahí se juntaron todas las sangres políticas, ¿no? Claro, mira, nos dimos cuenta todos de que teníamos más en común que indiferente, y que era un tema de ordenar las prioridades para salir de la cleptocracia fujimorista, de los 90 hacia el 2000. Claro. ¿No? Cuando ya viene el cambio de gobierno por todo aquello que no voy a relatar ahora, presidente Paniagua, se comienzan a generar instrumentos para el diálogo y para la concertación. Paniagua decía que gobierno no es mandar, gobernar es concertar. Ya tomaba más cuerpo la cosa. Exacto. Sin embargo,
en la campaña del año 2006, ¿no?, se vuelven a colocar las condiciones, especialmente de los medios de comunicación, en el extremo, conservar los privilegios que el fujimorismo le había dado a pocos. Y de allí ha comenzado otra vez a abrirse la condición de la confrontación hasta su punto más álgido el año 2016. No nos olvidemos que el año 2011 PPK votó por la señora Keiko y además hizo campaña para la segunda vuelta. Claro, y la y aparición no nos y todo, olvidemos que en el año 2016 la suma de parlamentarios que tenía entre PPK y Keiko pasaban el número de 80, y que si hubieran logrado entenderse entre ellos, hubiéramos tenido un país estable y seguramente con una izquierda agresiva en términos ideológicos, pero desde el punto de vista jurídico y político el país hubiera tenido estabilidad que perdimos exclusivamente porque el fujimorismo político con Keiko reclamaba condiciones de privilegio que le habían quitado. Y esta es una situación que la prensa no recoge y la sigue auspiciando. Y no le gustaba nada de lo que hacía PPK, incluso al haber indultado a su propio padre. Exacto, y la sigue auspiciando. Entonces, ahí hay un tema que hay que revisar. Sin duda alguna, soy partícipe de toda creencia sobre la libertad de prensa, expresión y de empresa, pero también debemos tener valores éticos. La verdad en la información tiene que ser el sustento de la prensa libre, porque lo que he visto en la foto del Comercio no tiene nada que ver con lo que he visto físicamente. La carátula del Comercio es una foto trucada. La de hoy. La de hoy, por supuesto. La una movilización. Foto trucada. Esa marcha no tuvo ese ¿Usted tamaño. está especulando? ¿Fue importante? ¿Usted está especulando o asume que efectivamente fue trucada? Bueno, ¿Tiene algunos evidentemente que no tengo ninguna otra información que mi conocimiento de haber visto tantas manifestaciones, y esa no tenía ese tamaño. Seguramente habrá visto dos fotos. He visto también dos fotos comparativas, etcétera, ¿no? Pero he estado, ¿no es cierto? Pero y he tenido lo pone en información primera plana. mi partido tiene, como todos saben, dos grupos. Sí. Y yo con los dos converso. Los que estuvieron en la manifestación para ser parte del reclamo y aquellos que estuvieron en la manifestación porque consideraban que había un abuso de la proporción del uso de ciertos mecanismos que estaban del otro lado. Y con los dos he conversado y los dos están de acuerdo que tanta gente no hubo como la foto. Clarísimo. Nos tenemos que ir a la pausa un ratito y regresamos con la última parte del programa Pulso Informativo. Nueva app de Derrama Magisterial. Maestro y maestra, realiza tus consultas y operaciones en la palma de tu mano. Con el nuevo app Derrama Magisterial podrás realizar tus operaciones en todo momento y desde cualquier lugar. Solicita un crédito, consulta el estado de tu cuenta individual, accede al estado de tus créditos, actualiza tus datos, accede al servicio de asesoría legal gratuita. Ubica nuestras oficinas a nivel nacional. Descárgalo hoy mismo en tu Play Store. Derrama Magisterial, seguridad social para el maestro. ¿Buscas lo mejor para tu hogar? En Plaza Hogar podrás elegir, diseñar y plasmar todas tus ideas. Todo lo que soñaste está en Plaza Hogar. Diseños exclusivos y precios sin competencia. Cómprale al Perú. Ven a Plaza Hogar. La emoción de encontrar lo mejor para tu hogar. Avenida Angamos, 1551 Surquillo. Muy bien, seguimos aquí en Nativa Nos Conecta, esto es Pulso Informativo, estamos analizando la coyuntura política con el doctor Alberto Velarde, con el doctor Rudecindo Vega.
Antes de la pausa, el doctor Velarde hablaba de la prensa, ¿no? Y la participación suya de la prensa, digo, en el tema crítico político. Algunos dicen, o mucha gente dice, es el quinto poder del Estado. Sí tiene poder la prensa. ¿Decisoria? ¿Tan decisoria? Sí, mira, yo lo que te diría es, y justo lo conversábamos, cómo fue el comportamiento de la prensa en la transición política del 2000. Recuerda que ahí lo que teníamos es una... Ya no era una prensa fujimorista. Ya había reventado el era escándalo. una prensa que trataba de lavarse la cara de la década de los 90, ¿no? Y por lo tanto tú podías reciclando, ¿no? Sí, claramente identificarla. Había una prensa más política en donde podían estar el comercio, estar la República en uno y otro lado. Habían periódicos serios. Y luego estaba la prensa chicha, y la prensa chicha estaba más bien acorralada, tratando de limpiarse. Trágame tierra. Sí, entonces, pero hoy lo que tenemos es que la prensa seria se ha convertido en prensa chicha, ¿verdad? Y entonces, y es terrible. Y cuando digo chicha no digo para menospreciar, lo que digo es que se ha convertido en una prensa que ya no piensa en el país, sino única y exclusivamente en atacar, sin fijar nada. A partir de sus intereses empresariales. A partir de los intereses empresariales. Entonces, seguramente acorralados porque el Estado ya no les pone publicidad, ¿verdad? Les está ahogando, quizás económicamente, y eso también en algún momento tendría que ser... Regular salud. ¿Verdad? Y no tenemos ministro de salud. El tema educativo, la comunicación gubernamental, el tema de, o sea, claro, el gobierno decidió cancelo los contratos con los medios de comunicación, pero no se ha dado cuenta que está cancelando toda su política de comunicación gubernamental, y eso es también algo contraproducente. Entonces ese es un tema, pero yo lo que siento, Rodolfo, es lo siguiente: si tenemos un gobierno desorientado, desconcertado, tenemos una oposición igual de desorientada, desconcertada y vamos a decir obsesionada con la vacancia, y tenemos una calle que sale sin dirección política y más aún improvisada, entonces lo que se nos puede venir en los próximos días, semanas, es en realidad un desborde en el cual cualquier cosa puede ocurrir. ¿Usted coincide con eso? Yo coincido que el desborde está bajando como los huaicos, ¿no? Por distintos lugares y en distintos momentos, pero todos reunidos en una misma temporada. Me parece que el desborde comienza grueso con Merino, y va a ir más grueso si es que no se toman decisiones claras desde el gobierno, desde la oposición, desde los medios de comunicación. Quiero parar un minuto en los medios de comunicación para decir, creo que hemos pasado de tener la información y la verdad como columnas que sostienen la prensa libre a la propaganda y el financiamiento como prioridad, ¿no? Yo no excluyo que los periódicos y los medios de comunicación en general tengan vocación de hacer política, porque finalmente en la sociedad moderna es lo que está concurriendo. Lo que yo sí creo es que deben diferenciar bien lo que son columnas de opinión de lo que son el material informativo, ¿no? Y no deformarlo. Y en segundo lugar, debemos generar condiciones transparentes para que los fondos del gobierno nacional, regional o municipal vayan a los medios de comunicación para determinado tipo de condiciones, porque también es verdad que hay gobiernos, tanto nacionales como regionales, que condicionan a los medios de comunicación dándoles dinero del Estado para favorecer a determinados personajes. Entonces, tenemos que reubicar esa relación ética entre periodismo, política y ciudadanos. Pero en el margen de todo esto está el sistema de partidos. Hemos destrozado el sistema de partidos. Acción Popular, creo yo que es el único partido que queda del origen del Acuerdo Nacional. ¿Por qué dice hemos destrozado? Hemos destrozado porque no le hemos dado el valor suficiente. Por ejemplo, yo he visto que ha habido una reforma, por lo menos un intento de reforma. Es que la reforma, fue una reforma mal concebida, mal instrumentada, y que no tuvo credibilidad porque nadie la ha defendido cuando la han desactivado. O sea que eso está clarísimo. No se puede intentar hacer la reforma en un aula universitaria
o en un despacho de alguien que vende asesorías. ¿Cómo debió hacerse? La Grandes rasgos. reforma tiene que hacer los partidos políticos en un foro de partidos dentro del acuerdo nacional con supervisión de todo el foro, o sea, de las fuerzas de la economía, de la sociedad, de la intelectualidad, para que esta pueda ser luego llevada al Congreso. Tuvimos una enorme experiencia cuando se hizo la primera ley de partidos. Claro. Ustedes la dirigieron extraordinariamente bien. Hubo audiencias, se trajo gente experta de otros países con soluciones que nos sirvieron. Los partidos llevamos a distintas generaciones, nuestros cuadros jóvenes, los cuadros medianos, los cuadros mayores. Tuvimos un proceso, hicimos un proyecto de ley de partidos políticos y se lo llevamos a la Comisión de Constitución que la presidía Henry Piz. Este financiamiento del Estado ¿no? a los partidos políticos no sirve entonces. Yo creo que esa es una solución a medias, porque para que los partidos políticos reciban y gasten bien, tienen que estructurarse ciertos mecanismos. Por ejemplo, el Jurado Nacional de Elecciones, la OMPE y la RENIEG han creado un caos para la inscripción de las elecciones municipales. Y la ley de participación de cuotas, ¿no?, ha generado una imposibilidad material de la participación de muchos ciudadanos. Entonces, no se entiende el proceso porque no se ha vivido. No es lo mismo salir de la aula universitaria o manejar servicios de asesoría a terceros. Correcto. Y de ahí hacer reformas. Doctor, yo solamente... Vegas, 15 segundos. Sí, mira, yo lo que considero es que efectivamente necesitamos una reforma de la legislación electoral y la legislación política. Lamentablemente, cualquier salida que encontremos ahora, nos vamos a encontrar con las mismas reglas, con los mismos actores, con los mismos partidos, con los mismos rostros, y entonces lo que se nos viene puede ser más de lo mismo o peor de lo mismo. Y ese círculo vicioso es el que tiene que romperse. Y ojalá la sociedad civil pueda asumir un rol protagónico para sacar el tema de la exclusividad política que nos está encerrando hoy en el país. Correcto. 15 segundos. Sí, solo quiero terminar para decir que se vayan todos, pero que no regresen los mismos ni con las mismas reglas. Y eso significa un acuerdo político claro, donde no se puede excluir ni al presidente ni al Congreso. Todos tenemos que participar en ese acuerdo político. Muy bien. Muchas gracias a Alberto Velarde, a Rudecindo Vega y a ustedes por su sintonía, amables televidentes. Gracias, permiso.